Que Dios les bendiga, chicos. Iniciamos con la clase de Lectópolis. Vamos a compartir el documento, nuestro libro, el día de hoy. Hoy tenemos como tema cuentos fantásticos. Necesito que presten atención porque la actividad que tenemos el día de hoy es escribir, apuntar unas preguntas y en base a la lectura van a responder. Muy bien, chicos, iniciamos entonces. Un cuento fantástico es una narración basada en situaciones cotidianas, pero que tiene uno o varios elementos maravillosos. Se desarrolla en circunstancias, espacios y tiempos indeterminados, y los personajes pueden tener cualidades excepcionales que pueden hacerlos parecer irreales. En otras palabras, en un cuento fantástico, lo imposible se puede hacer posible. El cuento fantástico puede presentar los misterios del hombre, de la naturaleza y del entorno, como la muerte, el tiempo, el espacio, la trascendencia o los sueños. Este tipo de narraciones tiene la intención de dejar al lector con la incertidumbre acerca de lo sucedido y sus finales suelen ser abiertos, es decir, los dejan a interpretación del lector. Muy bien, chicos. A continuación les voy a dar 3 preguntas que nos va a servir para nuestra guía de estudio, para nuestra evaluación final. Primer pregunta, chicos, apunten por favor. Primer pregunta. ¿Qué es un cuento fantástico? ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es un cuento fantástico? Número 2. ¿En dónde se desarrolla un cuento fantástico? Número 2. ¿En dónde se desarrolla un cuento fantástico? Número 3. ¿Qué puede representar un cuento fantástico? ¿Qué puede representar un cuento fantástico? Muy bien, chicos, tenemos entonces las 3 primeras preguntas. Y seguimos entonces. Presten atención. A continuación tenemos lo que es la lectura Lluvia de peces en julio. Tienen que realizar ustedes la lectura en casa, tomar su tiempo y apuntarlo, por favor. Y a continuación tenemos el tema de cómo leer cuentos fantásticos. Muy bien. ¿Cómo leer cuentos fantásticos? Los cuentos fantásticos transportan al lector a situaciones, lugares y tiempos imposibles de explicar. Algunos de los grandes exponentes de los relatos fantásticos son Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, entre otros. En el desarrollo de la historia se produce una situación que no se puede explicar bajo las leyes de la lógica racional. Incluso puede presentarse más de un conflicto y el desenlace no es la salida de ese problema, sino más bien el inicio de otro mayor que deja al lector con la duda. Otras veces solo insinúa lo que pasó o pasará. El lector de un cuento fantástico deberá sumergirse en ese mundo, tiempo, situación irreal propuesta por el escritor, sin tratar de darles explicaciones lógicas o de buscar soluciones científicas. Es necesario la mayoría de veces que el lector cierre el círculo o la historia con su propia interpretación, a partir de los elementos que el autor le ha proporcionado. Esto te ayuda a ti a que tu imaginación vuele, ¿sí? A que tú te creas parte de esa lectura y creas tu propio análisis y sobre todo crear un fin o inclusive una conclusión de los cuentos fantásticos. Muy bien, chicos. A continuación se nos presenta lo que es un texto comparativo entre un cuento fantástico y un cuento realista y cada uno de los elementos de un cuento fantástico. Ok, vamos a ver, los elementos de un cuento fantástico son personajes, acción, tiempo, espacio. Ok, vamos a ver en cada uno de los cuentos. En un cuento realista, los personajes pueden ser personas, seres vivos en general, o seres inanimados con características humanas. En un cuento realista, son seres reales y sencillos que viven y trabajan en forma habitual. La acción en un cuento fantástico son muchas veces acontecimientos fantásticos e irreales. En un cuento realista, las situaciones que se plantean podrían suceder en la vida real. El tiempo en un cuento fantástico se suele romper la linealidad en el tiempo para generar el sentido fantástico. Se pueden dar saltos hacia atrás o hacia adelante.
En un cuento realista suele utilizarse un tiempo ordenado, estructurado de una forma real. Y el espacio en un cuento fantástico, aunque los hechos pueden desarrollarse en lugares reales, también pueden suceder en algunos lugares inciertos. En un cuento realista, las acciones siempre se desarrollan en espacios reales, incluso a veces ubicados geográficamente en lugares existentes. Muy bien, chicos, el día de hoy tuvimos entonces el tema de los cuentos fantásticos. Tenemos que realizar las páginas que a continuación se nos da en nuestro libro y terminar hasta la página 146 de nuestro libro físico. Muy bien, recordemos que el día de hoy tienen que realizar y completar sus páginas hasta la 146 con el tema que vimos y tienen el día de hoy, mañana y el viernes hasta las 8 de la noche para poderme juntar todas sus hojas trabajadas del libro y mandarlas en un documento a la plataforma de Educar para su revisión. Muy bien, chicos, esto es el tema del día de hoy. Dios me les bendiga.